A ver, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo es que las sociedades siguen funcionando a pesar de las crisis, de los cambios, de todo? Claramente, no es solo por la fuerza, no es solo con la policía o los ejércitos. Bueno, el filósofo Louis Althusser se metió de lleno con esa pregunta y desarrolló una teoría fascinante sobre los mecanismos casi invisibles que mantienen todo en su lugar. Así que, vamos a desentrañar esa idea. Althusser retoma esta idea de Marx, que es el punto de partida de todo. Lo que nos dice es que, para que cualquier sociedad sobreviva, no basta con que produzca cosas, con que produzca bienes. Lo más importante es que tiene que reproducir las condiciones que le permiten seguir produciendo. Si no lo hace, el sistema, sencillamente, se apaga. Para entender bien este pensamiento vamos a seguir una ruta. Primero, nos meteremos de lleno en qué es eso del problema de la reproducción. Luego, veremos cómo Althusser redefine el Estado. Analizaremos esos famosos aparatos ideológicos, exploraremos el concepto clave de interpelación y al final pondremos a Althusser cara a cara con Marx. Empecemos entonces con la reproducción. Y ojo, no estamos hablando de algo tan simple como cambiar las máquinas que se gastan o reponer la materia prima. No. Althusser nos pide que miremos mucho más allá, a la reproducción de la estructura social misma. Entonces, para que un sistema como el capitalista se sostenga, hay dos cosas que se tienen que estar recreando todo el tiempo, sin parar. Por un lado, las fuerzas productivas, o sea, las fábricas, las herramientas, y fundamental, la fuerza de trabajo, la gente. Y por otro, las relaciones de producción. ¿Qué es esto? Es la estructura social misma, esa división, por ejemplo, entre los que son dueños y los que son trabajadores. Y aquí viene el giro genial de Althusser. Un salario, claro, le permite a una persona comer y tener energía para volver a trabajar. Perfecto. Pero ¿cómo se asegura el sistema de que esa persona, además de tener la habilidad técnica para su puesto, acepte su lugar, sus condiciones, que no cuestione las reglas del juego? La respuesta para Althusser es la ideología. La sumisión se tiene que reproducir de una manera tan constante y eficiente como se produce cualquier otra mercancía. Bien, si la clave es la ideología, ¿cómo se reproduce? ¿Quién se encarga de eso? Es aquí donde Althusser expande la teoría marxista del Estado y nos muestra que el Estado no tiene un solo brazo, sino dos. Uno es muy obvio, pero el otro es increíblemente sutil. El primer brazo es el que todo el mundo conoce, el que Marx ya había analizado. Althusser lo llama el aparato represivo de Estado, o ARE. Y aquí metemos al gobierno, al ejército, la policía, las cortes, las cárceles, todo eso. Su forma de funcionar es directa, la violencia o la amenaza de la violencia para mantener el orden. Es algo unificado y, por supuesto, público. Pero aquí viene la gran innovación de Althusser. Nos dice que junto a ese aparato represivo existen los aparatos ideológicos de Estado, los AIE. Y fíjense, lo pone en plural, no es uno, son muchísimos y muy diferentes. La escuela, la familia, la iglesia, los medios de comunicación, el arte, los deportes. Su campo de acción es en su mayoría privado, y su arma principal no es la fuerza, es la ideología. Su meta es conseguir nuestro consentimiento, que estemos de acuerdo con el sistema. Esta tabla lo resume perfectamente. Por un lado, el ARE, uno solo, público, funciona con represión. Por el otro, los AIE, son muchos, diversos, mayormente privados y funcionan con ideología. Esto no significa que un AIE no pueda usar la represión, claro que sí, pero de forma más velada, como una mala nota en la escuela o la presión social. Son, digamos, las dos caras de la misma moneda del poder. Bueno, ahora veamos cómo es que funcionan estos ADE en la vida real. Si son tan distintos, la familia, la escuela, la tele, ¿cómo es que al final todos apuntan a lo mismo? Es que la lista es enorme. Están por todos lados. La iglesia nos enseña una moral específica. La escuela nos educa como ciudadanos. La familia nos transmite valores desde que nacemos. Los partidos políticos enmarcan el debate. Los medios nos dicen qué es noticia y qué no. El arte, los deportes. Aunque parezcan instituciones súper distintas y sin conexión, para Althusser todas contribuyen a un mismo fin: darle forma a cómo vemos el mundo y nuestro lugar en él. Y aquí, Althusser lanza una de sus tesis más fuertes. Dice que si antes, en la Edad Media, el aparato ideológico dominante era la Iglesia, sin duda alguna, en el capitalismo moderno, ese puesto, ese rol central, lo ha tomado la escuela. La escuela es el AIE más poderoso de nuestros tiempos. ¿Y por qué la escuela?
Pensemos un momento, no hay otro aparato que tenga a casi toda la población como audiencia cautiva, de forma obligatoria, durante tantos años y encima en la etapa más maleable de la vida. En la escuela no solo se aprende a sumar y a restar, se aprenden sobre todo las reglas no escritas. La puntualidad, la obediencia, el respeto a la jerarquía. En el fondo, la escuela nos va clasificando y preparando para el rol que vamos a cumplir después en la sociedad. Todo esto nos lleva a su concepto más célebre, el más famoso de todos. Si la ideología funciona a través de estos aparatos, ¿cuál es el mecanismo concreto, el clic que hace que nos atrape y nos convierta en sujetos que aceptan el sistema? La respuesta de Althusser es la interpelación. Pero un momento, antes de seguir, algo importantísimo. Para Althusser, la ideología no es algo que está flotando en el aire, no son solo ideas falsas. No, la ideología tiene una existencia material, concreta. Está en los rituales de la misa, en la forma de un edificio de gobierno, en el gesto de ponerse de pie para el himno nacional. Nuestras creencias se viven, se actúan, en prácticas y rituales. Entonces, la interpelación es básicamente el proceso por el cual la ideología nos llama y al responder a ese llamado nos transforma en sujetos. Es como si nos reclutara. Es el momento en que una persona reconoce que ese mensaje ideológico va dirigido a ella y al reconocerlo asume su lugar dentro de esa ideología. Es un reclutamiento silencioso y constante. El ejemplo que usa Althusser es brillante por lo simple. Imaginen la escena. Una persona va caminando por la calle. De repente, un policía grita, ¡Hey, usted! La persona se da la vuelta. Ese simple gesto, el de girar la cabeza, lo es todo. ¿Por qué? Porque en el segundo en que se da vuelta, está reconociendo que la llamada era para ella. Está aceptando la autoridad de quien llama y listo. En ese instante se ha convertido en un sujeto dentro de esa relación de poder. Pero lo más tremendo es que esto no pasa solo una vez. Althusser llega a decir que somos sujetos desde siempre. O sea que antes de que nazcamos, la ideología ya nos está esperando. Ya hay un nombre para nosotros, un lugar en la familia, unas expectativas sociales, una nacionalidad. La ideología ya nos llamó, ya nos interpeló, incluso antes de que tuviéramos conciencia de ello. Bueno, y para ir cerrando, atemos todos los cabos. ¿Qué tanto se aleja o se acerca Althusser de Marx, su punto de partida? Aquí se ven las diferencias clave. Mientras que para el marxismo más clásico el Estado era, sobre todo, una máquina de reprimir, Althusser le añade toda esta capa de los Haye, que es mucho más sutil. Y donde Marx hablaba de la ideología como una falsa conciencia, casi un reflejo pasivo de la economía, Althusser le da un rol activo. Es una fuerza material que nos construye como sujetos y que es vital para que el sistema se reproduzca. En resumen, la gran tarea de los aparatos ideológicos de Estado es hacer el trabajo silencioso, el de todos los días para que las relaciones de poder se mantengan tal como están. Y hacen todo este trabajo protegidos, digamos, por el escudo del aparato represivo, que solo entra en acción cuando la ideología falla, cuando alguien se sale del guión. Y esta es la gran paradoja, que Althusser expresa de una forma increíble en esta cita. La ideología funciona porque nos hace sentir como sujetos libres, que toman sus propias decisiones, precisamente para que libremente elijamos someternos. Nos da una sensación de autonomía para que aceptemos las reglas del juego sin que se sienta como una imposición. ¿Cuál es el resultado final de toda esta maquinaria? Una sociedad de buenos sujetos que, en su mayoría, funcionan solos. Personas que cumplen las normas, que ocupan sus roles y que hacen que el sistema siga andando, sin que haga falta tener un policía en cada esquina vigilando. La sumisión se vuelve parte de lo que somos. Y todo esto nos deja con una pregunta que hoy es más relevante que nunca. Si Althusser tiene razón, ¿cuáles son los aparatos ideológicos más potentes de nuestro tiempo? ¿Serán las redes sociales? ¿Los algoritmos que deciden qué vemos? ¿La cultura del consumo? En fin, ¿desde dónde nos llega hoy esa llamada que nos dice quiénes debemos ser y cuál es nuestro lugar en el mundo?